Cuando pensamos en una enfermedad, la mente suele irse directamente a los síntomas, a los médicos, a los tratamientos. Pero, ¿y la experiencia que hay detrás de todo eso? Porque enfermar es un viaje que nos transforma no solo el cuerpo, sino también nuestra manera de ver el mundo. Vamos a adentrarnos en ese camino, vamos a ir más allá de la pura biología, para explorar lo que significa de verdad la experiencia humana completa. Muy bien, pues para empezar, una pregunta que parece sencilla pero que tiene mucha miga. ¿Qué es la salud? ¿Es simplemente no estar enfermo o es algo más profundo? Porque, ojo, la respuesta que le demos a esto lo cambia absolutamente todo. Fijaos en lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Nos da una pista clave. Las palabras importantes aquí son completo bienestar físico, mental y social. O sea que esto va muchísimo más allá de no tener fiebre o no tener tos. La salud es un concepto global, un equilibrio. Y esto nos lleva a una idea fundamental. En lugar de pensar en la salud y la enfermedad como si fueran un interruptor, ¿no?, de encendido y apagado, de estoy sano o estoy enfermo, vamos a imaginarlo como un continuo, como una especie de espectro por el que nos vamos moviendo constantemente a lo largo de la vida. Ese espectro, esa línea, tiene dos polos muy claros. En un extremo, la ausencia total y absoluta de salud, la muerte. Y en el otro extremo, lo que llamaríamos la salud óptima, ese estado ideal de bienestar completo del que hablaba la OMS. Y justo en el medio que encontramos, pues una zona neutra. Lo interesante de esta zona es que representa un estado de salud normal. No hay una enfermedad declarada, pero tampoco se ha llegado a ese punto de bienestar óptimo. Es, por así decirlo, donde la mayoría de nosotros pasamos gran parte de nuestro día a día. Vale, vamos a profundizar un poco más en esto. Moverse hacia la derecha en esta línea significa ganar salud, sentirse con más energía, con más bienestar. Pero claro, moverse hacia la izquierda implica una pérdida. Primero aparecen pequeños síntomas, luego signos más evidentes, después puede venir una incapacidad y en el extremo más lejano, la muerte. Es un proceso totalmente dinámico. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese movimiento hacia la izquierda se acelera de repente y aparece una enfermedad? Pues que el viaje que empieza en ese momento depende, y mucho, de cómo sea esa dolencia. Y eso es lo que va a moldear toda la experiencia a partir de ahí. Primero, para tenerlo claro, la enfermedad es básicamente cualquier alteración que nos empuja hacia la izquierda en esa línea que acabamos de dibujar, afectando a nuestro cuerpo o a cómo funciona. Uno de los factores que lo cambia todo es cómo aparece. Es que no tiene nada que ver sufrir un accidente que te obliga a adaptarte a una realidad nueva de un día para otro que desarrollar una enfermedad crónica donde la adaptación es o puede ser mucho más lenta y progresiva. El shock inicial es completamente distinto. Y esto nos lleva a un punto crucial sobre el impacto psicológico. Muchas veces los cambios que se ven, los cambios en nuestro aspecto, son muchísimo más traumáticos que perder una función interna, aunque esa pérdida sea objetivamente más grave. La frase es dura, sí, pero es que es muy reveladora de cómo percibimos el daño en nuestro propio cuerpo. Pero este viaje de la enfermedad nunca se hace en una burbuja. El mundo que nos rodea, nuestro entorno, juega un papel que es absolutamente fundamental en cómo afrontamos todo este proceso. En concreto, podemos identificar 3 grandes entornos que son como el escenario donde se desarrolla todo, y pueden ayudar muchísimo o, por el contrario, dificultar enormemente la recuperación. Por un lado está el entorno físico. Tener un hogar salubre, por ejemplo, es la base de todo. Luego, el entorno personal. Una familia y amigos que te apoyan es el pilar emocional. Y finalmente, el sociocultural. Una situación económica estable, por ejemplo, reduce el estrés y permite acceder a mejores cuidados. Cada uno de estos factores inclina la balanza. Ya hemos visto la enfermedad y el mundo exterior. Ahora vamos a sumergirnos en el universo más complejo de todos, el viaje interior, la respuesta psicológica y emocional que se desata cuando la salud se rompe. Aquí tenemos algunas de las reacciones más comunes, pero lo importante es darse cuenta de que no son cosas aisladas, es que se retroalimentan. Por ejemplo, la enfermedad se vive como una pérdida, y eso puede llevar a la depresión, y a su vez, la depresión hace que la curación sea más difícil. Es un círculo vicioso. De todas estas emociones, el temor, el miedo, suele ser la primera que aparece. Los síntomas son como una alarma interna que se activa, una sensación de que nuestra propia existencia está en peligro. Y este miedo tan primario suele manifestarse de 3 formas muy concretas. El primero es el miedo a la soledad. El pánico a que la enfermedad levante un muro que nos aísle del mundo, que nos obligue a enfrentarlo todo sin nadie al lado. El segundo es, quizás, el más visceral de todos, el miedo al dolor. Un temor primario al sufrimiento físico que la enfermedad pueda provocar en nuestro cuerpo. Y el tercero, bueno, es el más profundo, el miedo a la muerte.
La enfermedad nos obliga a mirar de frente a nuestra propia finitud, una verdad que en el día a día, pues, preferimos ignorar. Hemos pintado un panorama complejo, lo sé, pero el viaje de la enfermedad no es un camino de un solo sentido hacia el deterioro. Hay un factor clave que puede cambiar el rumbo por completo, un factor que, de alguna manera, devuelve el poder a la persona. Ese factor se llama adherencia terapéutica. Y la palabra mágica aquí es activamente. No se trata solo de ser un receptor pasivo de cuidados, sino de participar, de implicarse de lleno en el propio proceso de curación. Y esto crea un círculo positivo que es muy potente. A mayor adherencia, mejor se sigue el tratamiento. Si el tratamiento se sigue bien, es mucho más eficaz. Y un tratamiento eficaz, lógicamente, lleva a una recuperación mejor y más rápida. Así que, al final, volvemos al principio, al viaje. La enfermedad nos empuja por un camino que no hemos elegido, un camino lleno de factores que no podemos controlar. Pero la implicación activa, la adherencia, nos recuerda algo fundamental. Aunque no podamos elegir el destino, sí podemos influir en la ruta. La pregunta entonces que queda en el aire es, en este viaje, ¿quién sostiene realmente el mapa?